empezaremos con la clase o con el tema número 3. Muy bien, el tema número 3 titula Análisis de regresión lineal múltiple. Entonces, esta es la parte, se los puse aquí una parte teórica de lo que es la regresión lineal múltiple. Que me dice es una técnica que busca expresar la relación que existe entre una variable dependiente y otras variables independientes a través de una ecuación o modelo de regresión con el propósito final de predecir la variable independiente para valores dados de las variables independientes. Esto era dependiente, para predecir la variable dependiente, para valores dados de las variables independientes. Entonces, es lo mismo que la regresión lineal simple. No más que ahora se está agregando, se está incluyendo lo que son más variables independientes. Si bien en la parte del tema 1 teníamos un solo X, ahora vamos a tener varios X. Vamos a tener X1, X2, X3, X4 hasta Xn. Podemos tener muchas variables independientes. Entonces, el modelo de regresión tiene esta forma. Siempre vamos a tener más variables independientes. Entonces, X1, X2 hasta Xn son variables independientes. Para la estimación del modelo se realiza una serie de cálculos. Esto realizamos el mismo análisis que hemos realizado, una deducción de fórmulas, pero para más variables independientes. Y de ahí concluimos que vamos a tener unas matrices. Vamos a tener estas tres matrices. A aquí es una matriz, B es una matriz y G es una matriz. Lo que aquí A es una matriz de la multiplicación de los términos independientes con de las variables independientes, solo de las variables independientes. G es de las variables dependientes, es una multiplicación, ahí va a ir todas las sumatorias. B aquí es lo que son los parámetros de este modelo, es decir, B0, B1, B2 hasta Bn. Entonces aquí lo que me interesa si yo tengo estas matrices es el B. Yo tengo que encontrar este parámetro, que es el B. Entonces voy a despejar y recuerden que cuando realizo un producto de matrices no existe la división, ¿no? Entonces tengo que encontrar la matriz inversa y de ahí recién puedo despejar. Entonces, esto se va a ir, ¿no? Entonces, de ahí una vez que tenga despejada, esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder determinar lo que son los parámetros del modelo. Entonces, eso lo voy a hacer un poquito más grande porque esta formulita es muy importante. Entonces, aquí me dice donde A es la matriz de variables independientes y G es la matriz de variables independiente, la matriz dependiente, y B es la matriz de la estimación de los parámetros. Entonces, esto ya lo han debido ver ustedes en la parte teórica más a detalle. Entonces, las fórmulas que vamos a utilizar son estas. Que aquí se refiere a esa matriz A, aquí es la matriz B o aquí es igual la matriz G. Entonces, estas son las fórmulas principales que utilizamos, que vamos a utilizar para poder determinar lo que son los parámetros del modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, utilizando estas fórmulas podemos tener, digamos, un modelo. Por ejemplo, este modelo es un modelo de regresión múltiple con sería aquí con tres variables independientes. Aquí tenemos un modelo con tres variables independientes, X1, X2 y X3. Entonces, como les había mostrado en esta formulita, necesito yo lo que es la matriz A. Necesito la matriz de términos o de variables independientes. Entonces, esa matriz se va a componer de esta forma. Esta va a ser la matriz A para este modelo. Entonces, esta matriz es facilito de que se acuerden, chicos. Siempre va a empezar por N, que va a ser el tamaño de la muestra. En la primera fila vamos a tener lo que es la sumatoria de las variables independientes por separado. X1, sumatoria de X2, X3. En la segunda, o esta va a ser igual a esta, a ver. Si analizamos la diagonal superior va a ser igual a la diagonal inferior. Entonces, para ello, estas dos van a ser iguales. Entonces, en la diagonal principal vamos a tener lo que es el producto de cada variable independiente elevado al cuadrado.
Entonces, de ahí se van a ir dando cuenta. Entonces, si yo ya tengo construido lo que es esta primera columna y esta primera fila, vamos a realizar simplemente la combinación. Por ejemplo, x por x vamos a tener x al cuadrado. x1 por x2 vamos a tener, aquí está, x1 por x2, vamos a tener aquí el resultado. De x1 por x3 vamos a tener aquí el resultado, ese producto. Lo mismo aquí, x2 por x2, si intersecto x al cuadrado. Entonces, de esa forma ustedes pueden llegar a construir lo que es esta matriz sin necesidad de estar utilizando algún formulario. Entonces, de esta forma. Entonces, para estimar los parámetros del modelo, lo primero que tengo que encontrar es esta matriz A y encontrar todas estas sumatorias. También necesito la matriz G, que sería el producto de la variable independiente con la variable dependiente. Sumatoria de Y por X1, Y por X2, Y por X3. Esta siempre va a ser una matriz de una sola columna. También podemos, tal vez si me preguntan cómo sería un gráfico, si en la primera parte del tema 1 hemos visto bastante de gráficos, que lo habíamos graficado en dos ejes. Entonces, si tomamos, por ejemplo, para este ejemplo, donde tenemos tres variables independientes, estaríamos trabajando en tres ejes, en tres coordenadas, lo que sería, si realizamos un análisis tal vez gráfico como lo habíamos visto en otras materias, en el eje X, Y, Z, tal vez en nuestro caso sería X1, X, X2 sería Y y X3 sería Z. Entonces, si tratamos de graficar eso más o menos, si vamos a tener una dispersión de datos, que no les pide por si acaso en este tema, no es necesario que ustedes lo grafiquen, pero nos imaginamos que podría tener esta forma. Entonces, este modelo lineal nos está expresando la ecuación que va a tener este plano, que más o menos va a representar lo que es la ecuación que va a tener este plano. También, ahí está representando esa ecuación. También va a tener lo que es, como lo hemos visto en la primera parte, la pendiente. Va a tener dos pendientes. Esto cuando estamos hablando de un modelo con dos variables independientes. Pero, ¿qué pasa, digamos, si tenemos un modelo con 3, 4, 5, 6, 7 variables independientes? Ya va a ser un poco más complicado realizar lo que es la gráfica, porque a lo mucho nosotros conocemos que podemos graficar un modelo en 3 dimensiones. Entonces, de 4 dimensiones ya es obviamente complejo. Por esa razón, no se realiza lo que son los gráficos en esta parte del tema número 3. Entonces, a ver, pasemos a un ejemplo que me dice, se pretende estimar los gastos de alimentación de una familia en base a la información que se proporcionan las variables. Entonces, aquí me están dando las variables, ingresos mensuales, número de miembros de familia, cantidad de hijos en la universidad. Para ello, se recoge una muestra aleatoria de 10 familias, cuyos resultados están en la siguiente tabla. El gasto e ingresos se expresan en bolivianos. Partiendo de la información, estimar los parámetros del modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, para ello, a ver, analizaremos lo que nos está mencionando aquí el enunciado. Aquí no me está diciendo cuál es la variable dependiente y la variable independiente en esta gráfica. No me dice aquí cuál es Y, cuál es X1, cuál es X2, X3. Pero sabemos que uno de estos van a ser las variables independientes y una va a ser la variable dependiente. Entonces, en la primera parte del enunciado me dice, se pretende estimar los gastos de alimentación. Entonces, si me está diciendo se pretende estimar, ¿qué es lo único que nosotros podemos estimar? Tenemos que estimar lo que es Y. Sabemos que es lo que generalmente nos piden estimar o predecir. Entonces, con esta información estaría determinando que esta sería mi variable independiente. Gasto sería el X1. Esta Y sería la variable dependiente, ¿no? X1, aquí tendríamos X2, X3. Entonces, de esta forma ya tendría construido lo que es, o identificado lo que es esta tablita con la identificación de las variables independientes y la variable dependiente.
Muy bien, entonces una vez que tengamos ya lo que son los datos, tengo que calcular, lo primero que tengo que calcular es el número de variables independientes. Entonces aquí tengo x1, x2 y x3. Entonces el número de variables independientes lo vamos a expresar con la letra K, letra minúscula K, y vamos a determinar que, bueno, estamos contando que es 3. Vamos a tener 3 variables independientes para este ejercicio. Muy bien, entonces, ¿cómo sería lo que es el modelo de regresión lineal múltiple? El modelo de regresión lineal múltiple tendría esta forma. Con 3 variables independientes y lo vamos a expresar como un modelo lineal. Entonces, tengo x1, x2, x3. Vamos a utilizar lo que son estas formulitas que ya les había mostrado y lo principal es que tengo que calcular la matriz B, la matriz de los parámetros. Entonces, para ello, aquí tengo que encontrar todas estas sumatorias de la matriz A y la matriz G. Entonces, para ello, vamos a irnos a lo que es el Excel. Voy a compartirles mi pantalla de Excel. Aquí está mi pantalla de Excel, donde ya tengo copiado lo que son los datos que nos estaba dando el enunciado. Entonces, ¿qué necesito encontrar? Necesito encontrar todas las sumatorias. Necesito encontrar la sumatoria de x1, x2 y x3. Aquí ya lo tengo esas sumatorias. Necesito encontrar la sumatoria de x1 al cuadrado, x1 por x2, x1 por x3. Entonces tengo que crear lo que son todas esas columnas para poder encontrar las respectivas sumatorias. En sus exámenes sí o sí tiene que estar lo que son todas estas columnas expresadas. Entonces para ello realizo todas esas sumatorias que me pide la matriz A. Entonces copio ahí lo que es la fórmula. También tengo que encontrar lo que son todas las sumatorias. Entonces, una vez que ya haya encontrado lo que son las sumatorias, ¿qué es lo que tengo que realizar o qué es lo que me pide la fórmula? Tengo que encontrar también las sumatorias de la matriz G. Tengo que encontrar la sumatoria de Y, de x1 por Y, x2 por Y y x3 por Y. Y aquí es donde tengo ya las sumatorias hechas. Entonces, una vez que ya tenga esas sumatorias, la fórmula me dice, esta es la fórmula. Un momento, por favor. Se ha colgado mi Excel. Ahí está. Entonces, la formulita me dice, para encontrar la matriz B, tengo que encontrar la inversa de la matriz A. Tengo que encontrar la inversa de esta matriz y multiplicarlo por la matriz G. Entonces, vamos a encontrar aquí todas las sumatorias. Aquí ya lo he copiado ya lo que son todas las sumatorias de la matriz A. Aquí está todas las sumatorias. Es una matriz de 4 por 4. Y aquí tengo las sumatorias de la matriz G. Entonces, para encontrar la inversa de la matriz A, voy a hacer uso de esta función del Excel, que es M inversa. Entonces, para encontrar la inversa, voy a seleccionar todo el área donde va a caer lo que es la inversa de la matriz, una matriz de 4 por 4. Selecciono, primer paso, seleccionar todo el área y en el teclado voy a colocar igual. Coloco igual y anoto esta función que me dice M inversa. Entonces, coloco M inversa. Ahí me va a aparecer M inversa y me está pidiendo que seleccione la matriz original. Entonces, quiero la inversa de esta matriz. Selecciono la matriz A, cierro paréntesis y anótense esta parte si pueden. Vamos a realizar una combinación de teclas en el teclado. Tienen que pulsar Control, Shift y Enter. Y de esta forma recién se va a copiar aquí o recién va a realizarse el cálculo para toda esta área. Recuerden, Control, Shift, Enter. De todas maneras está en la grabación del video. Entonces, tal vez en algún caso si no funciona pueden colocarlo Shift, Control, Enter.
tal vez dependiendo de la configuración de su teclado. Pero lo correcto es Control-Shift-Enter. Bueno, una vez que ya tenga calculado lo que es la matriz inversa, ¿qué es lo que tengo que realizar? Multiplicar por la matriz G. Entonces vamos a multiplicar esta matriz por esta matriz. Esta por esta. Recuerden bien el orden. Eso deben acordarse de la parte de álgebra 2. El orden de los factores, o en este caso el orden del producto, sí va a alterar el resultado. Entonces recuerden que primero es la matriz inversa y luego es la matriz G. Y para una multiplicación de matrices, recuerden que se tenía que cumplir. Tenemos que anotar primero, esta es una matriz de 5 por, perdón, es una matriz de 4 por 4, 4 por 4, y aquí tenemos una matriz de 4 por 1. ¿Recuerdan lo que, o la reglita que se utilizaba para poder multiplicar matrices? Que el número de columnas de la primera matriz tenía que ser al número de las filas de la segunda matriz. Esto tiene que ser igual, si no, no se va a dar el producto de estas matrices. Entonces, como es igual, entonces podemos realizar lo que es el producto. Un momento, ahí está. Entonces podemos realizar el producto de estas matrices. ¿Y qué nos va a dar como resultante? Una matriz de 4 por 1. Entonces esa va a ser la matriz resultante. Entonces, por esa razón, aquí lo he seleccionado yo, lo que es un área de 4 por 1, porque es la matriz que me va a resultar. Entonces, para la multiplicación de matrices, vamos a seleccionar todo el área donde me va a dar el producto de estas dos matrices. Selecciono primero todo el área, coloco igual, vamos a utilizar esta función del Excel que es mmult, coloco mmult y me va a dar la opción. Selecciono la primera matriz, que era la matriz inversa, coma, o dependiendo de la configuración de su teclado, pueden colocar punto y coma, en mi caso es coma, y selecciono la matriz G. Cierro paréntesis y de la misma forma, Control, Shift, Enter, esa combinación en el teclado, Control, Shift, Enter. De esta forma ya puedo, ya me han aparecido aquí todos los resultados de la matriz B. Esto es lo único que tengo que calcular aquí en la parte de estimar los parámetros del modelo. Aquí para mí esto sería lo que es B sub 0. Esto llegaría a ser B1, B2 y B3. Entonces voy a copiar este resultado a la tablita o al Excel en el que estábamos trabajando. De esta forma podemos encontrar los parámetros del modelo. Ahora, vamos a realizar la comprobación antes de pasarnos a otro tema. Vamos a comprobar con el Excel si estos resultados que hemos encontrado son los correctos. Entonces, para ello vamos a irnos a la función de datos. Vamos a irnos a la opción de datos y vamos a irnos a análisis de datos. Recuerden, si no tienen habilitada esa opción de análisis de datos, se van a ir a archivos, se van a ir a opciones. Esto ya les había indicado también. A complementos, y en complementos van a encontrar un momento, por favor, aquí se ha colgado mi Excel. Nos vamos a ir a complementos y vamos a irnos a la opción de ir. Esta opción de ir. Y ahí vamos a seleccionar lo que es herramientas para análisis. Esta parte lo vamos a seleccionar y colocamos aceptar. De esta forma nos va a aparecer aquí la opción de análisis de datos. Entonces, vámonos a esta opción de análisis de datos. Buscamos lo que nos dice aquí regresión, colocamos aceptar. Me está pidiendo aquí el rango de entrada de Y, que Y es la variable dependiente, entonces selecciono todos los datos que tenga de Y. Rango de entrada de X, vamos a seleccionar todos los datos que tengamos de X, todos por si acaso, todas las columnas en 1, X1, X2, X3, en ese orden. Aquí el rango de salida me está pidiendo una celda donde me va a botar los resultados, entonces quiero que me dé aquí abajito. Selecciono eso y pongo aceptar.
Me dice salida reemplazará datos existentes. ¿Por qué me ha salido esta opción? Es porque tengo datos en el área donde estoy seleccionando, aquí en la parte inferior. Pero no hay ningún dato, qué raro. Aquí vamos a seleccionarlo más abajo. Aceptar. Entonces aquí ya me está botando lo que es un análisis de lo que ha hecho para este modelo. Entonces aquí lo que me interesa por el momento es esto. Es esta parte donde me dice coeficientes, intercepción, variable coeficiente de X1, coeficiente de X2 y X3. Entonces si realizamos una comparación con los datos que hemos obtenido, a ver, lo voy a copiar esto. Vamos a realizar la comparación. Si son los mismos o no son los mismos que hemos encontrado. Entonces aquí lo voy a pegar y exactamente son los mismos. Entonces de esta forma estamos comprobando que lo que hicimos está correcto. Lo hemos hecho bien. Entonces de esta forma pueden comprobar. ¿Listo? Entonces de esta forma ya hemos encontrado lo que son los parámetros del modelo. Para sus exámenes, para sus prácticas, sí o sí tienen que colocar lo que es esta matriz con las sumatorias independientemente, la matriz G, y tienen que colocar lo que es sí o sí la matriz inversa. Nada más. No me van a colocar el desarrollo de cómo se saca por escalonamiento, ¿no? Lo que es la matriz inversa. No, eso no. Directamente van a colocar lo que es la matriz inversa y las sumatorias de ambas matrices. Y directo colocan el resultado de la matriz B, que para mí sería esto. Ahí tengo lo que son los coeficientes de las variables. Entonces, aquí sería igual el modelo estimado, sería igual a 165,48, que ese sería el B sub 0, ¿no? Más 0,098. Traten de tomar siempre 4 decimales para que tengan datos más precisos. Más 20,9506. Esto sería por X2. Esto era por X1. Y tendríamos la tercera que tendría negativa, una pendiente negativa tiene 3,3360 por X3. Entonces ya hemos encontrado lo que son los parámetros del modelo y con este modelo ya podríamos realizar lo que son predicciones para los gastos de comida. Tal vez aquí sí me dicen si tiene o si tiene un ingreso de 5,000, digamos, el tamaño de familia es de 10, el número de hijos en la universidad tal vez es 8, entonces reemplazamos aquí en X1, X2 y X3 para que nos den los gastos. Entonces sí o sí tenemos que tener los datos de todas las variables independientes. Muy bien, este es un ejemplo introductorio. Una vez que ya tengamos nosotros estimado el modelo, vamos a realizar lo que es inferencia estadística, vamos a analizar este modelo. Entonces, para ello tenemos lo que son los intervalos de confiabilidad para B sub I, para los parámetros del modelo, ya sea para B sub 0, B1, B2, B3, B4 hasta BE. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? La calidad de estimación de los parámetros del modelo. Recuerden esto, anótense si es posible, que el mejor modelo no es aquel que tenga más variables independientes. Entonces, nos tenemos que enfocar en seleccionar las mejores variables independientes. O sea, un modelo es mejor cuando tiene menos variables independientes, porque va a tener menos error. Entonces, para ello, recuerden, no es aquel que tiene más variables independientes, no es aquel que es más largo, sino es aquel que es más cortito. Entonces, aquí vamos a ver la calidad de la estimación de los parámetros de ese modelo. El estadístico que vamos a utilizar es el estadístico de TDStudent. Ya saben, tiene esta forma, ¿no? Entonces, reemplazamos aquí, esto también era, ¿no? Su pregunta de su examen, si no me equivoco. Les daba esta función, nomás que aquí creo que les daba B1, B2, creo. Y tenían que encontrar un intervalo de confiabilidad para ese B1 o B2, si no me equivoco. Lo único que tenían que hacer era despejar aquí, tenían que reemplazar aquí en esta parte, en vez de T, colocan todo esto
y vamos a despejar lo que nos estaban pidiendo. Si no me equivoco era B sub 0 o B sub 1. Entonces despejo y despejando vamos a tener todo esto, toda esta ecuación que está en color celeste. Entonces, aquí como les están mencionando, ¿no? Reemplazando y despejando B sub I, tenemos todo esto. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para encontrar un intervalo de confiabilidad para los parámetros de este modelo, para cada uno de los parámetros. Vamos a realizar esa prueba independientemente. También vamos a realizar pruebas de hipótesis para B sub 1 y vamos a ver si es que los parámetros del modelo son iguales a 0 o son distintos de 0. Lo mismo que hemos hecho en la primera parte. También utilizamos el estadístico de T de Student. Aquí sí vamos a tener lo que es un criterio de rechazo. Tenemos que encontrar un T de tablas, que lo vamos a encontrar con Excel, que es mucho más sencillo. Y tomamos una decisión. También tenemos que determinar el poder predictivo del modelo. Esto siempre entra en sus exámenes, en las prácticas, hasta donde he visto. Entonces, para ello tenemos que realizar una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula me dice que el modelo no tiene poder predictivo. Pero, ¿qué pasa cuando el modelo no tiene poder predictivo? Que los parámetros del modelo van a ser iguales a 0. Si el modelo tiene poder predictivo, entonces alguno de estos parámetros va a ser distinto de 0. No necesariamente tienen que ser todos. Esta prueba realiza un análisis para todos los parámetros. Paso 2, el nivel de confiabilidad o la probabilidad de cometer un error. Paso número 3, el estadístico de prueba que vamos a utilizar aquí va a ser el estadístico de Fisher con K y N-K-1 grados de libertad. Recuerden, K es el número de variables independientes. Vamos a tener un criterio de rechazo y vamos a tener que calcular mediante las tablas ANOVA. Aquí en las tablas ANOVA, como ya no tenemos más variables independientes, entonces también vamos a trabajar para calcular la sumatoria de la regresión con las matrices. Necesito yo encontrar la sumatoria de B por G, la sumatoria de la matriz B por G. Vamos a multiplicar términos independientemente. Y tengo que restarlo por la sumatoria de Y elevado al cuadrado. Entonces es lo único nuevo que está apareciendo aquí. Listo, entonces paso número 5, tomo una decisión. Entonces, con todo lo que hemos visto anteriormente, realicemos un ejemplo donde me dice, dada la siguiente muestra, me está dando una muestra de 4 variables independientes, sería 4, el K sería igual a 4, y ahí tengo una muestra de no sé cuántos datos. ¿Qué me dice el inciso A? Estimar los parámetros del modelo. Ya me está dando aquí el modelo, que es un modelo lineal, con 4 variables independientes. El inciso B, con alfa igual a 0,05, averiguar si este modelo tiene poder predictivo. Entonces realizo la anterior prueba. Inciso C, obtener un intervalo de confiabilidad para B sub 1. Inciso D, averiguar si X3 debe permanecer en el modelo. Este aún no lo vamos a realizar, este inciso, más adelante lo vamos a ver, pero vamos a realizar el inciso ABC. Entonces, para estimar los parámetros del modelo, el tamaño de mi matriz va a ser K más 1. Si tengo K que era igual a 4, 4 más 1 es igual a 5. El tamaño de mi matriz va a ser 5 por 5. El tamaño de la matriz A. La matriz G va a ser 5 por 1. Entonces vamos a solucionar o vamos a resolver este ejercicio con Excel. Así que sería bueno que vayan realizándose lo que es unas plantillas en Excel para que ustedes puedan, aquí está, puedan resolver de manera más rápida. Esto es para el ejercicio 2. Entonces aquí ya tengo copiada lo que son todas las sumas o todos los datos que nos estaban dando de la muestra. X1, X2 hasta X4 y la variable dependiente. El n es igual a 18. Entonces tenía la matriz de 5 por 5. Entonces tengo que encontrar todas estas sumatorias. Todas estas sumatorias y para ello tengo que crearme lo que son todas las columnas. Por si acaso esto es muy largo, si es que entra en su examen o en su práctica, que sí hay en su práctica, suficiente que coloquen las sumatorias de las dos primeras filas.
Y aquí lo van a colocar con puntitos y coloquen la última sumatoria y tienen que colocar obviamente las sumatorias totales. Entonces aquí, como esto es muy largo, pueden colocarlo con puntitos suspensivos o con rayitas, porque es copiar mucho. Eso para ahorrarles el tiempo. Ok, entonces voy a copiar esta formulita, todas las sumatorias, y ahí ya tendría todas las sumatorias. Hay una forma más rápida, por si acaso, para encontrar estas sumatorias sin necesidad de estar creándome todas estas tablitas. Pero eso les voy a indicar en la siguiente clase, cómo podemos encontrar para que directamente nos bote esta matriz con las sumatorias. Aquí ya tengo la matriz A con todas esas sumatorias. ¿Y qué me dice la fórmula? Tengo que tener la inversa de la matriz A por la matriz G. Entonces, para ello tengo que encontrar la matriz de la inversa de la matriz A. Entonces, seleccionamos todo el área donde vamos a tener el resultado de la matriz. Colocamos igual. Utilizamos esta función del Excel que es M inversa. Coloco M inversa. Selecciono toda la matriz. Cierro paréntesis y combinación de teclas. Control, Shift, Enter. Y de esta forma me va a dar aquí para toda esta área, ¿no? Entonces ya tendría la inversa de la matriz. Tengo las sumatorias de la matriz G y lo único que me queda es multiplicar. Entonces recuerden que nos va a dar tengo que comprobar siempre. Esta es una matriz de 5 por 5, esta es una matriz de 5 por 1, entonces el resultado va a ser una matriz de 5 por 1 también. Entonces selecciono todo el área donde va a caer lo que es la multiplicación de estas matrices, coloco igual, utilizo esta función mmult, selecciono la primera matriz, que sería la matriz inversa, coma, o tal vez sea punto y coma dependiendo de la configuración de su teclado. Entonces seleccionamos la matriz G, cerramos paréntesis, combinación de teclas, Control, Shift, Enter. Entonces de esta forma ya tengo lo que es estimado los parámetros del modelo. Esto era lo que nos pedían en el inciso A, pero vamos a comprobar si estas sumatorias que estamos encontrando son las correctas. Vamos a irnos a datos, análisis de datos, regresión. Seleccionamos Y, toda la columna de Y. Esta sería Y. Seleccionamos todo el rango de X, desde X1 hasta X4. Rango de salida me dice aquí. El rango de salida va a ser, lo voy a colocar aquí abajo en la parte inferior. Aceptar. Y ahí ya me está dando los resultados. Eso es lo que me interesa. Los coeficientes. Lo pego aquí y realizamos lo que es una comparación. Y si observamos bien, podemos observar que son los mismos términos. Entonces, hemos realizado las sumatorias o la multiplicación de matrices, todo de manera correcta. Entonces, una vez que ya tengamos encontrado, volvemos al Word en el que estábamos trabajando. Ahí ya lo tengo copiado lo que son todas las sumatorias. Tiene que estar sí o sí lo que es la matriz A, la inversa de la matriz A, como les decía, y la matriz G. Y aquí tengo el resultado de la matriz B. Entonces ya tengo aquí los parámetros del modelo. Entonces mi modelo tiene esta forma. Esto que está en color verdecito. Pasemos al inciso B, que me dice con alfa igual a 0,05, averiguar si el modelo tiene poder predictivo. Entonces, sí, tengo que realizar una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis consiste en lo siguiente, en esto que estamos observando. Hipótesis nula. El modelo no tiene poder predictivo. Si lo expresamos en términos de parámetros, ¿cuándo el modelo no va a tener poder predictivo? Cuando uno de los parámetros sea igual a 0. Bueno, sí, todos los parámetros sea igual a 0. Hipótesis alterna, alguno de estos parámetros sea distinto de 0. Nivel de confiabilidad que nos están dando es 0,05. Estadístico de prueba, Fisher, vamos a utilizar el estadístico de Fisher. Y tenemos un criterio de rechazo.
vamos a rechazar la hipótesis nula si el F calculado es mayor al F de tablas. Entonces, en este paso tenemos que encontrar lo que es el F de tablas. Tenemos que determinar los grados de libertad. K era igual a ¿cuánto? Teníamos 4 variables independientes. Entonces, K va a ser igual a 4 y N para nosotros es 18, tamaño de la muestra. K es 4. Entonces, aquí ya lo tenía ya lo que es, está en color transparente. Vamos a tener con 4 y 13 grados de libertad. Entonces, con el 5% de error y 4 y 13 grados de libertad, podemos irnos a lo que son las tablas de Fisher o directamente, como ya les había indicado, podríamos realizar directamente en el Excel. Entonces, tenía aquí en esta parte, para los grados de libertad del numerador, teníamos que era 4 y era 13. Enter. Probabilidad, esto era 95%, entonces coloco 0,95, Enter. Y el valor que tenemos que sacar de tablas o Fisher es 3,179. 3,179. Entonces ahí ya lo tenía ya copiado. 3,179. Aquí hay un errorcito. Aunque tal vez, a ver un momento. Ya, muy bien. Entonces teníamos que era 3, creo que no se está compartiendo mi pantalla. Ya. Teníamos aquí que era 3,179. Redondeando, podemos colocarlo 3,18. Muy bien, entonces, una vez que tengamos lo que es calculado el F de tablas, entonces pasemos a calcular lo que es con tablas ANOVAs este estadístico de prueba. Necesitamos encontrar el SSR dividido entre K y el SSE dividido entre N menos K menos 1. Entonces aquí es igual esa sumatoria de la regresión. Aquí tenemos esta formulita que ya lo habíamos visto también en el tema número 1. Tenemos esta fórmula que me dice que va a ser igual a S sub Y sub Y. Entonces tengo que calcular el S sub Y sub Y, que va a ser igual a la sumatoria de Y menos la sumatoria de Y al cuadrado dividido entre N. Entonces, esa sumatoria me da este resultado, 6.035. Para calcular el SSR, tengo que encontrar el producto de B sub I por G sub I. Entonces, vámonos a lo que son el Excel en el que estábamos trabajando, donde teníamos las matrices. Necesito el producto de B por G. Necesito este producto. Pero, ¿cómo va a ser este producto? Va a ser 932 por 0,366 más 6.285 por 6,38 más 5.448 por 2,056. Entonces, todo ese cálculo ya lo tengo realizado aquí, que estoy multiplicando independientemente. O sea, G sub I, en este caso sería G sub 0 por B sub 0 más G sub 1 por B sub 1. Entonces, ese producto me da este total. Entonces, yo necesito saber esta sumatoria para poder calcular la sumatoria de los errores de la regresión. Entonces, aquí ya lo tengo calculado ese resultado. Y me dice que tengo que restarlo a la sumatoria de Y dividirlo entre N. Entonces, aquí ya tengo calculado lo que es esa sumatoria. Y aquí tenemos, ¿no? Independientemente la matriz G y la matriz B.
Entonces necesitamos, bueno, una vez que ya tengamos encontrado, necesitamos el total o tenemos que encontrar el error. Y aquí es igual el error, es igual al SST menos el SSR. Entonces de esa forma ya puedo encontrar lo que es el error. Entonces realizando lo que son los demás cálculos, encontrando también los grados de libertad, encontrando el cuadrado medio, vamos a tener aquí el F calculado que va a ser igual a 383,22. Entonces vamos a tomar una decisión en base al criterio de rechazo. En base al criterio de rechazo, vamos a tomar lo que es una decisión. 383,22 es mayor a 3,18. Esto era 3,18. Vamos a colocarlo de nuevo, lo voy a colocar de nuevo. 383,22 es mayor a 3,18. Se les pregunta, ¿es mayor? Sí, obviamente es mayor por mucho, es mayor por mucho, entonces por lo tanto tenemos que rechazar en grande h sub 0 y tenemos que aceptar h sub 1. Entonces, ¿qué me decía h sub 1? Que el modelo sí tiene poder predictivo. Entonces, de esta forma realizamos todo el análisis o resolvemos lo que es el inciso B que me decía averiguar si el modelo tenía poder predictivo. Entonces hemos determinado que sí tenía. Entonces pasémonos al inciso C, que me decía obtener un intervalo de confiabilidad del 90% para B sub 1. Entonces, ¿para qué encontramos lo que es el intervalo de confiabilidad? Para ver la calidad de estimación de los parámetros del modelo. Entonces, el estadístico de prueba que utilizamos es el TD-Student. Ya despejando, esto ya se les había indicado de dónde sale. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos B sub 1. El enunciado me decía solo para B sub 1. Necesitamos B sub 1 y B sub 1 lo obtenemos del inciso A. Habíamos calculado el parámetro B sub 1, que es igual a 6,38. Ya tenemos B sub 1. T sub 0, este T sub 0 lo vamos a sacar de tablas. Entonces vamos a irnos al Excel de la misma forma. Aquí me está dando los grados de libertad, que sería n menos k menos 1, que sería igual a 13. Y el nivel de confiabilidad, que es igual al 90%. Como es una prueba de 2 colas, lo dividimos en 2 y vamos a tener el 5%. Entonces vamos al Excel para encontrar ese valor de tablas. Entonces lo tenía aquí. Eran 13 grados de libertad. Aquí tenía la distribución normal y aquí tenía la distribución TD-Student. La probabilidad era 0,095 porque esto lo hemos dividido en 2, teníamos el 90%, pero si le dividimos en 2, tendríamos el 95%. Grados de libertad eran 13 grados de libertad. Entonces, el valor del punto crítico tenemos que es igual a 1,77. Entonces, volvemos al borde en el que estábamos trabajando y ya tengo el valor de los puntos críticos, 1,77. Negativo para el otro lado, para el lado izquierdo. ¿Qué necesito? Necesito la desviación estándar. ¿De dónde encuentro esta desviación estándar? Lo voy a encontrar de aquí. Del cuadrado medio, una vez que ya haya calculado en ANOVA, me dice que la desviación estándar es igual a, en este caso la varianza, es igual al SSE dividido entre n menos k menos 1. Entonces, si sacamos la raíz de ese resultado, vamos a tener que es igual a 1,976. Es lo único que me piden y lo único que me queda por hacer aquí es calcular. Calculando todos estos datos que tengo, vamos a obtener que que va a ser igual el intervalo, el
lo que es el límite inferior, perdón, el límite inferior que va a ser igual a 5,889 y el límite superior a 6,87. Entonces, si realizamos un análisis de 5,8 a 6,8 es, ¿cómo podría decirles? Es corto, el camino es corto, por lo tanto, podríamos llegar a decir o a concluir de que el parámetro B sub 1, nos va a servir para poder estimar el modelo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nos ha salido que es así tan cortito? Porque si observamos aquí el 6,3802 en comparación, esto en comparación de los demás parámetros de B sub 0, B sub 2, B sub 3, es el mayor, o sea, está alejado por mucho. Por esa razón nos ha salido este intervalo así de pequeñito. ¿Listo? Entonces, pasemos al inciso D, que me decía con alfa igual a 0,05, averiguar si la variable x3 debe permanecer en el modelo. Para esto se realizan, sí, está bien esta prueba. Está bien esta prueba que vamos a realizar. Más adelante tal vez se lleguen a confundir con otra prueba que tenemos donde también realizamos esta prueba de hipótesis. Pero una vez que lleguemos a ese punto, les voy a realizar lo que es la comparación. Entonces aquí vamos a utilizar lo que es esta hipótesis. Vamos a analizar el B sub 3, hipótesis nula que es igual a 0, la hipótesis alterna distinto de 0. Y los mismos pasos, seguimos los mismos pasos, obtenemos un T de tablas, realizamos el respectivo cálculo. Aquí tal vez algo nuevo que está apareciendo es este C sub 3 sub 3 en la fórmula, o creo que ya lo teníamos también aquí. No, aquí teníamos el C sub 1 sub 1. ¿De dónde salía este C sub 1 sub 1? Esto sale, chicos, sale de lo que es la matriz inversa. A ver, si nos vamos a las formulitas que les había mostrado, sale de la matriz inversa, ese C sub 1 sub 1, el C sub 3 sub 3. Sale de estas fórmulas. Aquí teníamos la inversa. La diagonal principal, esta es la diagonal principal por si acaso. La diagonal principal de la matriz inversa es la que contiene a este C sub 0 sub 0, C sub 1 sub 1, C sub 2 sub 2. Entonces tenemos que irnos a lo que es la inversa de la matriz A para encontrar esos valores. Entonces, si reviso la matriz inversa, ahí voy a tener el C sub 1 sub 1, el C sub 3 sub 3. ¿Qué me estaban pidiendo para poder encontrar o para poder realizar este cálculo que me había olvidado ahí? Muy bien, entonces, una vez que ya sepan de dónde sale ese C sub I, reemplazamos esos datos y vamos a tener que 0,208 es mayor a 2,16. En este caso, esto es un no. Entonces, si no es mayor, tenemos que aceptar la hipótesis nula. Entonces, la variable x3 no debe permanecer en el modelo. ¿Esto por qué? Si vamos a lo que es el modelo de regresión, podemos observar que es el que está más alejado, es el que más se está acercando a 0. Es el menor, Aquí podemos observar que es 0,3, esto es 6, esto es 2, esto es 0,7. Entonces, este es el más pequeñito, podríamos llamarlo así, es el menor, por esa razón se ha eliminado del modelo. Entonces, si estamos eliminando del modelo, significa que el x sub 3 o esta variable x sub 3 no nos va a servir o no nos servía para poder realizar la predicción de alguna variable dependiente. Muy bien, entonces con esa conclusión o con ese análisis podemos determinar ya a simple vista cuál va a ser, digamos, el siguiente parámetro que puede salir del modelo. Podría llegar a ser el B sub 0 o podría llegar a ser este B sub 4, porque son los siguientes menores. Muy bien, entonces también realizamos lo que es la predicción. Esta es la parte importante que nos interesa, podría decirse. Una vez que tengamos una estimación aceptable del modelo, es posible utilizar la misma para efectuar predicciones y estimaciones, donde
Aquí estamos viendo ya algo nuevo, que es el X sub 0. Esta es la matriz de términos o de variables independientes, una matriz lineal o en forma de columna. También vamos a necesitar lo que es el X transpuesta, es decir, la transpuesta de esta matriz. Pero esta matriz, ¿cuál es? Esta matriz es la que nos van a dar, porque nosotros estamos aquí queriendo predecir. Entonces, este X1, X2, X3, los que tengamos nos van a dar de dato para poder predecir Y. Entonces, de esta forma se va a componer estos datos de la matriz independiente, con esos datitos que nos va a dar el enunciado. Entonces, el estadístico de prueba va a ser este, de student, donde también, como en el tema 1, tenemos lo que son las interpolaciones y las extrapolaciones. Tenemos ambos, interpolaciones y extrapolaciones. Podríamos realizar un inciso E utilizando esto para ver cómo se comporta en un ejemplo. Y este inciso me dice, con un nivel de confiabilidad del 90%, estimar, aquí pueden observar, que nos está dando o nos va a dar sí o sí estos valores de las variables independientes. Nos está dando los valores de X1, X2, X3 y X4. Entonces, utilizando el modelo, obviamente el modelo que ya habíamos estimado. Entonces, para ello lo primero que tenemos que hacer es estimar Y. Y aquí va a ser igual, allí teníamos el modelo y vamos a ir reemplazando estos datitos. Vamos a ir reemplazando 6, X2 es igual a 4, X2 es igual a 5 y X4 igual a 8. Si reemplazamos, obtenemos que Y es igual a 53,07. Es lo primero que aquí me está pidiendo la formulita. ¿Qué es lo siguiente? Tengo que encontrar T sub 0. Eso ya saben, es redundante. Lo obtenemos de tablas. S, la desviación estándar, también ya lo habíamos calculado más antes. Tenemos ya. Aquí lo único nuevo que está apareciendo es este. X0 transpuesta a inversa por X sub 0. Todas estas son matrices, como ya lo hemos visto aquí. Esas son las dos matrices que se están agregando al modelo. Entonces, estas son matrices y tengo que realizar el producto de estas matrices. Tengo que multiplicar esas tres matrices. Entonces, para ello vamos a irnos al Excel. Recuerden, pero primero, antes, de qué estaba compuesta la primera matriz. La matriz X0 está compuesta de los datitos que nos van a dar, el enunciado. Nos daba 6, 4, 5 y 8. Entonces, esa matriz va a ser igual a 1, 6, 4, 5, 8. Necesito encontrar la transpuesta. Y la transpuesta es igual a esto. Simplemente cambia, ¿no? Lo que está en columna pasa a ser fila. Y tenemos esa matriz. Y aquí tenemos lo que es la matriz inversa. Entonces, para realizar esa multiplicación, vamos a ir al Excel. Aquí estoy en el Excel, entonces vamos a realizar esa multiplicación de matrices. Necesitamos la matriz transpuesta. Necesitamos la matriz X sub 0. Entonces, para encontrar la matriz transpuesta en el Excel, vamos a seleccionar lo que es la matriz, la matriz original de la que quiero sacar su transpuesta. Colocamos control C, esta es la manera más fácil por si acaso. Colocamos control C. Quiero que aquí en esta celda esté la matriz transpuesta, clic derecho y aquí esta cuarta opción que es la de transpuesta. Clic en pegado, entonces allí ya tendría lo que es la matriz transpuesta. ¿Listo? Entonces aquí ya lo tenía ya lo que es la matriz transpuesta. Entonces vamos a realizar ese producto. El producto de esa matriz. Entonces también aquí vamos a realizar lo que es el análisis. También esto ya es redundante porque esto ya lo saben ustedes por álgebra 2. El tamaño de esta matriz, el tamaño de esta matriz y el tamaño de esta otra matriz. Tenemos que ver y el resultante me va a dar una matriz de 1 por 5. Esa va a ser la matriz resultante. Entonces, para realizar el cálculo, voy a realizar lo mismo. Vamos a multiplicar primero lo que es, aquí vamos a utilizar la función de mmult. Vamos a multiplicar primero la matriz transpuesta por A. Ese era lo que les estaba mencionando, el análisis que tenemos que hacer. Primero vamos a multiplicar lo que son dos matrices.
Estas dos vamos a multiplicar. Y el resultado me tendría que dar esta matriz. A ver, entonces para eso vamos a colocarlo. Voy a borrar esto, que ya lo tenía calculado. Y seleccionamos el área donde va, o de la matriz resultante. Entonces colocamos igual, utilizamos multiplicación de matrices, la función mmult. Seleccionamos la matriz transpuesta, coma, seleccionamos la matriz inversa, cerramos paréntesis, combinación de teclas, acuérdense, Control Shift Enter, y ahí ya tengo los resultados. Ahora, una vez que ya tenga el producto de X transpuesta por A inversa, este resultado recién lo voy a multiplicar a X sub 0. Entonces, X sub 0 es esta, y esto es ese producto. Aquí tengo una matriz de 1 por 5, 1 por 5, y aquí tengo una matriz de 5 por 1. Entonces es posible esa multiplicación porque 5 y 5 son iguales. ¿Y qué resultante me va a dar? ¿Qué matriz resultante? Una matriz de 1 por 1. Es lo que necesitamos. Entonces, para ello, vamos a multiplicar esa matriz. Esto lo voy a borrar. Supreme. Como me va a dar el resultado solo en una celda, entonces no es necesario la combinación de teclas. Colocamos igual mmult, esta matriz, coma, por la matriz x0, cerramos paréntesis y enter, y ahí tenemos el resultado, que sería 0,5791. Ese es el resultado que me está pidiendo. Entonces nos vamos aquí al Word en el que estábamos trabajando. Ese es el resultado que me pide aquí, o que me pide sacar su raíz. Aquí, todo este resultado, que sería ese 5, aquí está, 5 o 0,5792, o no era eso, a ver. 0,5792, sí, era exactamente ese valor. Entonces, una vez que ya tengamos calculado o tengamos ya encontrado todos esos valores, lo único que nos queda por hacer es reemplazar y encontrar los resultados. Entonces, más o menos, el límite inferior y el límite superior, o el intervalo de confiabilidad, va a estar entre 50 y 55. Podemos decir que no es muy grande, está correcto, o sea, hemos realizado una buena predicción. Vamos a quedar aquí en el mejor modelo, esto más vamos a realizar. ¿Qué me dice? También podemos determinar cuál va a ser el mejor modelo. Entonces, para esto vamos a realizar una prueba de hipótesis que es mucho más larga, como pueden observar aquí, pero esto solo está a detalle, esto está escrito a detalle. ¿Y qué me dice? La adición de las variables independientes, estos z que están viendo aquí son los mismos, que sería x. La adición de las variables independientes aquí sería x, x2, esta xn, a un modelo de regresión lineal múltiple que ya incluye las variables x1, x2, x3, no mejora la predicción de y. La hipótesis alterna que sí va a mejorar. Pero si lo expresamos en términos de parámetros, todo esto que nos está mencionando aquí, ¿qué pasa si es que no mejora? Que los B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3, estos no serían Y. Es una forma general de expresarlo Y. Pero sería esto, B sub 1, B sub 2, B sub 3, van a ser iguales a 0. Y al menos uno de estos B sub I van a ser distinto de 0, caso en el que sí va a mejorar la predicción de Y. Cuando realizamos esta prueba de hipótesis, cuando tenemos dos modelos. Anótense esto. Cuando tenemos dos modelos o cuando estamos realizando la comparación de dos modelos o más. Sí o sí tenemos que tener dos modelos para esto. Muy bien, entonces, si es que tenemos lo que son dos modelos, o es lo que nos está diciendo para poder aplicar esta prueba de hipótesis. Ahora, tal vez si están viendo o si se han dado cuenta,
Esto que estamos observando aquí es lo mismo que hemos visto aquí. A ver, les voy a mostrar esto para que se den cuenta y no lleguen a confundirse en sus exámenes o en sus prácticas. Esto, averiguar, no es esto, aquí en la parte superior, esta que está aquí. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Aquí me está, la única diferencia aquí es que solo tenemos un modelo. Cuando solo tenemos un modelo y nos están pidiendo el poder predictivo, bueno, esto es para el poder predictivo, ¿no? Pero la hipótesis nula y la alterna son las mismas. Eso van a realizar o realicen esa comparación, son las mismas. Pero aquí esto lo utilizamos cuando tenemos un solo modelo. Entonces, cuando tenemos dos modelos y nos pidan lo que es determinar el mejor modelo, entonces vamos a utilizar esta prueba de hipótesis y vamos a realizar la comparación con dos modelos. El estadístico que vamos a utilizar es más largo, mucho más largo, porque realizamos la comparación entre los dos modelos. Tenemos aquí lo que son más variables que estamos encontrando, H, N, P, H. Eso les voy a explicar en un momento. Criterio de rechazo, aquí está. Vamos a tener distribución de Fisher con H, que es H. H es el número de variables independientes que vamos a agregar al modelo. N es el tamaño de la muestra. P es el número de variables independientes en el modelo inicial. Eso anótense, por favor, o grábense en su cabecita. Entonces, H y P. H y P son las nuevas variables que se están agregando al modelo. H, número de variables que queremos añadir al modelo inicial, y P es el número de variables del modelo inicial. ¿Listo? Entonces, con esa aclaración podemos realizar lo que son los cálculos de tablas ANOVA. Necesitamos sí o sí tener los ANOVAs de los dos modelos, modelo inicial y del modelo final. Sí o sí necesitamos tener los dos ANOVAs de los dos modelos que estamos comparando. Entonces, ya sabemos cómo encontrar las tablas ANOVAs de los modelos de regresión lineal múltiple, se hacen con matrices, ¿no? Entonces, paso 5, tomamos una decisión. Entonces podemos tener un inciso F, donde me piden averiguar si las variables, estamos en el mismo ejercicio, sigue, averiguar si las variables independientes X3 y X4 de manera conjunta deben permanecer en el modelo. Recuerden, este era nuestro modelo. Este era el modelo que habíamos encontrado con 4 variables independientes. Ahora, me están pidiendo que realice una prueba para averiguar si X3 y X4 tienen que seguir en el modelo o directamente los puedo eliminar en uno solo. Entonces, y aquí, por si acaso, esto fíjense que les dice de manera conjunta. Si es que no les dice de manera conjunta, entonces tienen que realizar el análisis primero para X3 y luego para X4. Entonces, como me están diciendo de manera conjunta, entonces realizo el análisis para los dos en uno solo. ¿Listo? Entonces, ese sería el análisis que vamos a realizar. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente modelo? Este era el modelo final, por si acaso, este es el modelo. El modelo final, eso también anótense, por favor, es el que tiene más variables independientes. Ese es el modelo final. Y el modelo inicial siempre va a ser, obviamente, el que tiene menos variables independientes. Entonces, como aquí me están diciendo que quiero ver si estos dos se van a quedar en el modelo, entonces nuestro modelo inicial no tiene que contener estos dos. No va a contener X3 ni X4. Entonces, nuestro modelo inicial va a tener X1 y X2, solamente esto. Entonces, el modelo inicial va a ser con X1 y con X2. Muy bien, entonces con esa aclaración vamos a realizar lo que es encontrar, lo que me dice aquí, tenemos que encontrar las tablas ANOVA. Pero para encontrar las tablas ANOVA necesito encontrar los parámetros de este modelo, del modelo con dos variables independientes. Entonces, para ello podemos irnos a lo que es el Excel y encontrar los parámetros para este modelo, que va a ser una matriz de 3x3. Ustedes sí o sí tienen que realizar los cálculos a manito
como se dice, tienen que colocar aquí la sumatoria de una matriz A que va a ser de 3 por 3, la matriz G, la matriz inversa, sí o sí. Aquí yo ya lo he colocado ya directamente los resultados, pero vamos a calcular en el Excel. Aquí está, calculemos. Necesito para X1 y X2, nada más. Entonces vamos a ir a datos, esto para acelerar el resultado, análisis de datos, regresión, la variable Y independiente va a seguir siendo la misma, la variable independiente, aquí seleccionamos solo X1 y X2, rango de salida, aquí donde quiero que me bote los resultados, aquí abajito, aceptar. Entonces aquí ya tengo los parámetros de ese modelo, de 3×3. Cancelar. Aquí ya tengo esos parámetros y eso ya lo he copiado ya aquí, como han podido observar. Aquí está, ya tengo los parámetros. Entonces de aquí tengo que encontrar lo que es la tabla ANOVA. Y por si acaso, si alguien se ha dado cuenta, cuando realizamos análisis de datos, ya nos bota ya lo que es la tabla ANOVA. Aquí está nuestra tabla ANOVA, por si acaso. Entonces pueden realizar lo que es la comparación también. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengamos calculado, vamos a realizar la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, ¿qué va a decir? Esto por si acaso sí o sí tienen que colocarlo así en forma literal y de esta forma también expresado en parámetros. La adición de las variables independientes x3 y x4 a un modelo de regresión lineal que ya incluye las variables x1 y x2 no mejora la predicción de y. Caso contrario, o la hipótesis nula, que sí va a mejorar cuando los parámetros del b sub c, esto es b por si acaso, esto está mal, esto es beta, perdón, esto es beta. Esto es beta 4. Beta 3 y beta 4 igual a 0, o al menos uno de estos b sub j van a ser distintos de 0. Esto no es x, por si acaso aquí hay un error, esto es b. Listo, entonces aquí nos da ya para el nivel de confiabilidad o la probabilidad de cometer el error, nos lo está dando el enunciado. Paso 3, estadístico de prueba. Aquí es donde algunos se complican, pero no es nada complicado. Necesitamos, como ya les había mencionado, las tablas ANOVA para ambos modelos. Entonces, tal vez aquí va a ser un poco largo, va a ser largo lo que tienen que calcular por matrices y todo eso. El SSR es donde más se complican, por si acaso, el SSR. Pero una vez que ya lo tengamos calculado, aquí ya tenemos ambas tablas ANOVA y vamos a realizar la comparación o vamos a reemplazar en esta fórmula, en el estadístico de prueba. Vamos a reemplazar. Y acuérdense de este orden. El SSR de el modelo final. Modelo final. Tengo aquí el modelo final, SSR del modelo final, menos el SSR del modelo inicial en el numerador. 2 grados de libertad. Estos grados de libertad, por si acaso aquí no les había explicado, H es el número de variables independientes que deseamos añadir. Queremos agregar x3 y x4, entonces H va a ser igual a 2. P el número de variables del modelo inicial. Y tenemos x1 y x2 en el modelo inicial, entonces el número de variables va a ser 2. Entonces, con esa aclaración, aquí realizamos la respectiva división y vamos a obtener que va a ser igual a 4,46. Y tomamos una decisión, 4,46 es mayor a 3,89. En este caso sí, entonces rechazamos el H sub 0 y aceptamos el H sub 1. El H sub 1 me dice la adición de las variables x3 y x4 a un modelo de regresión que ya incluye x1 y x2, sí mejora la predicción de y. Pero si se acuerdan, en un anterior inciso, el x3 no mejoraba. Pero eso era cuando lo hemos analizado independientemente. Pero aquí, como nos está pidiendo de manera conjunta, entonces solo por x4 estamos aceptando que sí va a mejorar. Pero si pueden observar aquí, no está, digamos, no lo está ganando al 3,89 por mucho. O sea, no es mayor por mucho. Entonces ahí nos podemos darnos cuenta que una de estas variables
quizá debería de salir del modelo. Entonces, también podríamos determinar, aquí también he visto que se confunden en las prácticas, en los exámenes, lo realizan directamente cuando les pide determinar el mejor modelo. Tendríamos que realizar lo que es esta prueba para cada una de las variables que tengamos. Esta es la prueba correcta cuando nos dan un nivel de confiabilidad. En el enunciado, cuando les dice con alfa igual a 0,1, 0,10, 0,20, sí o sí tienen que realizar una prueba de hipótesis, por si acaso. Pero en el caso de que les pida encontrar el mejor modelo y no tengan lo que es o no les esté dando el nivel de confiabilidad, entonces, y eso es para la estimación por si acaso, entonces pueden utilizar directamente esta formulita, que es igual al SSR dividido entre el SST. Esto lo van a sacar de la ANOVA, multiplicarlo por 100. Aquí podríamos realizar eso por si acaso, multiplicarlo por 100 y realizar la comparación. El que sea más cercano al 100%, ese es el mejor modelo. Entonces aquí, a ver, podríamos realizar ese cálculo. Este va a ser el último cálculo que vamos a realizar, por si acaso. Modelo 1, modelo 2. Vamos a realizar este cálculo. Para el modelo 1, el modelo inicial, necesitamos el SSR. Tenemos este 59, 49. Por favor, con sus calculadoras me lo realizan esa división dividido entre el total, que sería 60, 35,11. Esto lo vamos a multiplicar por el 100%. ¿A cuánto sería igual? Por favor, me dictan. ¿O están sin calculadoras? ¿Cuánto? 98.58. 98.58 me salió Oxy. Muy bien, gracias. 98,58. Perfecto. Modelo 2. A ver, vamos a ver para el modelo 2. El modelo 2, por si acaso, lo estoy tomando como el modelo final. Aquí lo voy a colocar, modelo final. El modelo final, el SSR es igual a esto. 59,84. Dividido entre, que sería el mismo, ¿no? 35,11. Esto multiplíquenlo por el 100%. ¿Cuánto sería eso? 99.16. 99,16. Wow, esto sería en por ciento. Muy bien, entonces aquí vamos a realizar la comparación. Podemos observar que este modelo, este segundo modelo, está muy cercano a 100. Es decir, tiene un 99% que está tomando todos los datos. O sea, es una confiabilidad del 90% de que este modelo es el mejor. Y el modelo inicial, lo voy a colocar como modelo inicial, no es el mejor. Entonces, por esa razón, aquí esta prueba de hipótesis nos está saliendo que X3 y X4 sí va a mejorar la predicción de Y. Entonces, si realizamos este análisis, este último análisis, podemos determinar que X3 y X4 sí deberían de quedarse en el modelo. Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿tienen preguntas? He ido tal vez un poco rápido. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Por favor, tienen la palabra. Chicos, ¿no tienen preguntas? ¿Han visto la práctica? Creo que no tienen preguntas. Muy bien, hasta ahí sería, digamos, todo con respecto al tema número 3. Por favor, vayan colocando, ya, les voy a explicar la práctica. Vayan colocando presente en el chat, chicos.
Coloquen presente en el chat. Y los que han participado, o una participación al menos, coloquen participé. En la siguiente clase, o tal vez vamos a tener una clase extra para la resolución de parciales. Vamos a resolver este parcial que tengo del 1-2016 y este parcial del 2-2019 y vamos a resolver el parcial del anterior semestre más. Listo, entonces aquí ya tengo ya una parte de la resolución, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana o en una clase extra. Ya, a ver, les voy a explicar su práctica, chicos. A ver, denme un ratito. Por si acaso tienen una semana para la entrega de su práctica. No está entrando nada que no hayamos visto ahora. A ver, voy a abrir su práctica número 3. Por si acaso la resolución es manuscrita de su práctica número 3. Aquí está, práctica número 3. Esta es su práctica número 3, es para el 23 de noviembre, tienen una semana exactamente. A ver, para el ejercicio 1, esa parte ya no lo voy a grabar, solo es para los que asisten.